La visita incómoda le toca hoy a la Comisión de Ayuda a Refugiados, la institución a la que le toca recibir las solicitudes de refugio de haitianos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y bueno, gente de muchas otras nacionalidades que cada vez más están llegando a México. Hace algunos días en la colonia Juárez de la Ciudad de México, un grupo de vecinos se sorprendió al ver que una plaza entera se había convertido en un campamento de migrantes de varias nacionalidades. Después de acercarme a conversar con los visitantes, me enteré de que estaban a la espera de que las autoridades resuelvan sus solicitudes de refugio en México. Los vecinos de la zona están acostumbrados a ver un gran número de migrantes y solicitantes de refugio dormir en las calles cercanas a la Comar. Pero de pronto comenzaron a concentrarse cada vez más personas. Primero apareció una tienda de campaña en la Plaza Giordano Bruno, entre las calles de Londres y Liverpool. Al día siguiente llegó otra y otra, hasta que la plaza entera se había convertido en un campamento de refugiados. Llegaron a ser hasta 120 migrantes, una escena que de pronto recordaba los campamentos que se ven en las zonas de conflicto. Algunos dormían en tiendas de campaña, otros sobre cajas de cartón, algunos simplemente en el suelo con cobijas. Algunos vecinos de la zona caracterizaron el hecho como una invasión. Por fortuna, otros se acercaron a ofrecerles víveres y brindarles solidaridad. ¿Por qué dormían así familias enteras? ¿Acaso no existen albergues en esta ciudad que puedan recibirlos? Lo que entonces me vine a enterar es que ya no había espacio en los albergues. En la Ciudad de México, los pocos que existen no cuentan con recursos. Son sostenidos por la sociedad civil y algunos grupos religiosos. Ni el gobierno federal, ni el gobierno de la Ciudad de México cuentan con espacios destinados a recibir a las personas migrantes. En esas averiguaciones andaba yo, cuando una noche de marzo, después de una dura lluvia, me acerqué a la plaza y pude ver directamente el drama de estas personas, durmiendo a cielo abierto bajo la lluvia. ¿Qué tal? Pues esto es la colonia Juárez, esta es la Plaza Giordano Bruno. Hoy es una noche de lluvia y está durmiendo aquí toda esta gente en la plaza. Una noche fría y pues son más o menos 120 personas. Está muy cerquita aquí la Comar. Debería haber un albergue para ellos, pero no lo hay. Estamos revisando acá el lugar y pues ya se está inundando incluso. Aquí pueden ver ustedes, miren. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes acá? Mes y medio. Mes y medio. Sí. Ajá. ¿Y por qué, cómo es que llegaron a este lugar, digamos? Porque de allá de Comar nos corrieron. Ajá. Y nos dijeron que para esta zona uno podía estar, pues. O sea, del edificio de la Comar les dijeron que no se podían quedar ahí. Sí. ¿Quién les dijo? La gente de ahí, los dueños, los trabajadores, los policías. O sea, ustedes estaban durmiendo en la calle afuera de la Comar. Claro. Porque la cita nos dieron alrededor de un mes y medio. Lo que pasa es que la cita la dan muy tarde, ¿se entiende? Entonces ya está nos mucho toca quedarnos así en la calle porque no tenemos la economía. ¿Cuándo fue que llegaron ustedes a México? Ya tenemos como mes y medio por aquí. Casi 2 meses. Ajá. 2 meses. Casi 2 meses, sí. Esperando el permiso. ¿Por dónde entraron? Entramos por Oaxaca Ajá. y de ahí ya pues, hasta aquí a la Ciudad de México. Y desde que llegaron aquí a la ciudad, llegaron, solicitaron su trámite. Sí. ¿Y qué les dijeron? ¿Que cuánto tiempo tienen que esperar? Nada, porque hay que esperar lo necesario, lo que ellos digan. Ajá. Nosotros por lo menos llegamos hoy y tuvimos que esperar mes y medio. Ajá. Que fue el día de nuestra cita, que fue el 10 de marzo. Ajá. Mes y medio. ¿Y la idea de ustedes es quedarse aquí? O sea, ¿dónde están durmiendo No, durante todo este tiempo? Dormimos aquí en la calle. Ajá, en la calle. Ahora, bueno, no dan trabajo, no dan nada. Agarran un cartón y se duermen en la calle. Exactamente. Y pues en un día de lluvia como hoy está complicado, ¿no? Complicadísimo. Sí.
Oigan, y en la Comar no les ofrecieron un albergue, no les dijeron a dónde podían ir a dormir. Como tal, ellos no. Se acercaban personas diciéndonos que habían unos albergues y eso, pero nada más aceptan esas mujeres y niñas, como en el caso de ella, que ella le puede explicar un poquito mejor. Nosotros estuvimos en un albergue y ahí solamente nos quedamos 7 días y ya no podíamos ¿En estar. qué albergue estuvieron? San José creo que se llama. Solamente 7 días los dejaron quedarse. 7 días nos quedamos. Y que después les dijeron ya se tienen que ir. Sí, sí, porque es que cuando uno entra, ellos le dicen que solamente el tiempo límite para uno quedarse es ese, pues. 7 días y porque eres mujer o porque solo hay para mujeres y para niños, nada Sí, más. Y yo tengo 2 niños. Ajá. Claro, Dos tenemos niños. dos Y en ¿Dónde están tus niños ahora? Ellos La tenemos están en la aquella carpa azul. Están en la tienda de campaña. Ajá. Y ahí estamos pasando frío y todo eso, porque hemos llamado a muchos albergues, muchos no contestan y otros dicen que no. Incluso fuimos a Civiso y ahí también ella me preguntó cuántos niños tenía, Civiso es la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México. ¿Qué les dijeron ahí? que no nos podían ayudar en estos momentos. Civiso les dijo que no los podía ayudar. Ajá, exactamente, nos dijo que no y bueno, nosotros no tuvimos de otra porque no tenemos dinero para pagar hoteles o para alquilar un apartamento o un cuarto, no tenemos. Y para la comida, ¿cómo le hacen? Bueno, Para la comida, pues buscamos para el diario, jefe. sí. Cualquier Incluso chambita que sea. nosotros con el Señor, que Él nos ayuda, a veces nos lleva a una persona que trabajemos con Él y así es que nosotros hemos hecho aquí para solventar lo que es la comida. Incluso también hay personas que le traen a uno a todas las personas llegan y le traen comida. ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Ustedes quisieran quedarse a vivir en México? ¿Están solicitando asilo, refugio? ¿Cómo es el tema? Estamos solicitando el asilo aquí Ajá. como por razones humanitarias. Ya para vivir en Sí, México. sí, No se ya. quieren ir a Estados Unidos, No, ya con lo que te ha pasado, no. Y bueno, yo no quiero. ¿no? Ya yo no quiero. O sea, sé, tú lo no. que quisieras es quedarte aquí y poder conseguir un trabajo. Ustedes igual. Llevamos como 7 meses en esto. Claro, llevamos 7 meses. Como en 7 esto y meses ya en no- esto ya y ya no es fácil, ya tampoco. Hemos pasado demasiado trabajo. Y para subir Ya, también es lo muy que- difícil para subir hacia abajo. ¿Perdón? O sea, la frontera para subir también es complicado. Claro. Y peligroso, ¿no? Muy peligroso, exacto, por eso. Amiga, ¿me regalas uno para una mujer que no tiene cobija? ¿Una cobija? Cobija para mujer. Para una mujer que no tiene cobija. Hay una mujer que no tiene cobija. La situación de los migrantes en nuestro país es uno de los temas más importantes en la agenda bilateral entre México y los Estados Unidos. En nuestro país estamos más acostumbrados a pensar en los compatriotas que migran hacia el norte. Poco o nada pensamos en los migrantes de muchos otros países que llegan al nuestro, a veces buscando el sueño americano, pero cada vez más con la intención de residir aquí. Cada vez son más los migrantes que están decidiendo quedarse en México. Entre 2014 y 2022, la cantidad de extranjeros que buscaron protección en México se duplicó año con año, alcanzando una cifra de más de 118,000 solicitudes en 2022. En lo que va del sexenio, son más de 400,000 las personas que han solicitado refugio en México. En 2023, la cifra de solicitantes será al menos similar a la del año pasado. Más de 100,000 personas al año solicitando refugio en este país. Para entender este fenómeno y el reto que implica para México, me acerqué a Andrés Ramírez Silva, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Quedamos de vernos una mañana cerca de su oficina, afuera de la Secretaría de Gobernación, en la calle Abraham González. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Encantado, ¿Cómo estás? mucho gusto. Pues gracias por aceptar esta conversación. No, no, un gusto. Oye, pues quería platicar contigo porque hemos visto como la zona, toda la colonia Juárez con muchos migrantes durmiendo en las calles. Pues no sé qué pasa, si la situación está rebasada o cómo lo has visto tú desde la Comar.
Bueno, mira, desde el año 2019 que nosotros empezamos, ha llegado muchísima gente a buscar a la Comar, buscando protección internacional. Sí. Y realmente se rompió la marca histórica en el 2021, que llegaron 130,000 solicitantes a nivel nacional. Pero en aquel tiempo el peso específico de quienes solicitaban la Comisión de Refugiados en Ciudad de México era relativamente pequeño a nivel nacional. El 6% de todos los solicitantes llegaron a Ciudad de México. En el 2022, que tuvimos a nivel nacional del orden de 119,000 solicitantes, el 8% empezó a crecer, ya el 8% México representó. Pero este año, tan solo en los 2 primeros meses, nosotros hemos tenido, se ha triplicado la cantidad de solicitantes de los 2 primeros meses del 2022, que fue el récord, y ya pasó a ser casi el 22% en Ciudad de México. Entonces está creciendo no solo a nivel nacional, sino el peso específico de Ciudad de México está creciendo. Cada vez están llegando más migrantes a la Ciudad de México a solicitar refugio. Sí, así es. Explícanos una cosa, refugio y asilo, porque se usan como sinónimos. ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Es diferente. Lo que pasa es que en Estados Unidos y en Europa Sí. es lo mismo, se dice asilo. Pero acá existe el concepto del asilo latinoamericano, que hace una diferencia con respecto del estatus de refugiado. Entiendo. Entonces nosotros en la Comar lo que vemos desde la A hasta la Z es el tema del estatus de refugiado. Sí, sí, sí. El asilo político, eso está manejado por la Cancillería Sí. y tiene diferencias muy importantes. Por ejemplo, el asilo político se puede solicitar en el exterior. Ajá. Es muy común, por ejemplo, con el caso de los afganos ocurrió mucho una vez que llegó el talibán al poder en agosto del año 2021. Desde la embajada de Teherán en México, plenipotenciaria en la región, solicitaban el asilo político. Ya se ha pasado con bolivianos, ecuatorianos, ahora más recientemente peruanos, solicitan desde las embajadas y todo lo maneja la Cancillería. Bueno, pero vamos a hablar de refugio, Ahora, de porque refugio. digamos, tú diriges la Comisión de Ayuda a Refugiados, Exacto. que depende de la Secretaría de Gobernación. Exacto. La oficina, tu oficina de la Comar está aquí muy cerquita. Sí, está aquí en Versalles. Pensaba, no sé si se podía conocer, ver Claro que dónde sí. es Vamos. la comisión. Vamos para allá, está a una cuadra. Porque, vamos, si te Sí, parece, sí. porque yo he visto que hay, pues he visto gente durmiendo ahí. Es algo muy impactante. Pareciera como que están esperando su turno, pero Sí. pues luego yo me acerqué a hablar con ellos y les han dado cita, me decían, para dentro de un mes, para dentro de 2 meses, digamos, parecen ser muy largos los tiempos de espera. ¿Está desbordada la Comar? Mira, como te decía, la cantidad de gente que está llegando en Ciudad de México ahora es terriblemente grande. Claro. Entonces nosotros tenemos una capacidad operativa limitada. Sí. Y lógicamente eso hace que los tiempos de espera pues se acrecienten, porque pues si nosotros no estamos creciendo, al igual que está creciendo la gran cantidad de gente que está llegando. Claro. Nosotros nos manejamos con más o menos el mismo presupuesto y sin embargo ha crecido exponencialmente el número de personas. Entonces lo que ocurre es simplemente se alarga más el procedimiento, pero a todos los estamos atendiendo. Claro. Y de hecho hay una cosa que yo creo que tendría que saber la gente. Si bien es cierto, nosotros nos estamos tardando, sí, nos estamos tardando varios meses, Sí. puede ser que nos tardemos a veces hasta 5, 6, 7 meses. Realmente el procedimiento en México es muy ágil. Ajá. En Canadá, que tienen menos solicitantes que nosotros, se tardan 1 año y medio. Y en Ajá. Estados Unidos se tardan 5 Se años. ponen 4 años. En serio. Y en Costa Rica, por ejemplo, estoy hablando de lugares que hay muchos solicitantes. Sí. En Costa Rica se tardan 5 años. Sí. Entonces nosotros, inclusive, hacemos parte de un mecanismo de América del Norte, que participa Estados Unidos, México y Canadá, que son los mismos, vamos a decir, las comares de allá, Sí. con nosotros y el ACNUR de México, Estados Unidos y Canadá. Participamos en reuniones técnicas, acabamos de tener la semana pasada una reunión con ellos aquí en México, y nos elogiaron diciendo qué bárbaro, ustedes tienen una ¿De veras? eficiencia enorme. Ajá. Nosotros hemos cuadruplicado el grado de eficiencia que se tenía anteriormente. Lo que pasa es que en México no está la gente acostumbrada, No. porque Estados Unidos tiene Claro. toda una tradición de Sí, personas sí, sí. llegando a solicitar refugio por años, por décadas. Canadá también. En México esto es mucho más reciente. Entonces Sí. la gente pues sí ve el número muy grande y ve que nos tardamos. Sí nos tardamos, nos tardamos, pero definitivamente hacemos hasta lo imposible por agilizar los procedimientos. Trabajamos muy de la mano con el ACNUR para agilizar los procedimientos. Ahora, pero ¿qué está pasando? Que están llegando muchos más que antes a la Ciudad de México. Mira, a yo solicitarlo creo- aquí en la Ciudad de México, el refugio. Sigue siendo la mayoría en Chiapas y específicamente en Tapachula. Ajá.
Claro. Así como te dije que acá creció de 6% en el 21 a 8% en el 22 y a 22, casi 22% ahora en el 2023. Sí, sí. En Chiapas ha bajado, en Tuxtla, que estaba como en 70, 67% y ahora está como en el 63%. Ha bajado, pero sigue siendo la gran mayoría y en Tapachula. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo creo que mucha gente ya se ha dado cuenta, primero si aquí se habla de que esté saturado, allá está mucho más, en el caso de Chiapas. Entonces muchos han preferido ver la posibilidad de venir hasta la Ciudad de México. Y también está pasando que mucha gente procura la Comar, pero realmente no quiere el refugio, sino que se engañan algunos, o los engañan más bien, y les hacen pensar que si solicitan la Comisión de Refugiado tendrán la posibilidad de migrar hacia el norte, como si la Comar pudiera darles una especie de salvoconducto o una tarjeta que les permitiera salir. Pero nosotros no vemos eso es un trámite del instituto, ¿no? O sea, el hecho de que esté aumentando el flujo de migrantes a México e incrementándose el número de personas que están solicitando refugio, tiene que ver con el hecho de que están pensando en irse a Estados Unidos y usan a México como una cosa de mientras tanto. Mira, yo creo que son las dos cosas, ¿no? O sea, hay gente... Quizás usan es una palabra fea, ¿no? Sí, pero bueno, se plantean... Sí, se plantean, lo piensan, porque además yo creo que aquí hay que entender que es un fenómeno muy complejo y el flujo es mixto. Sí. O sea, no todos piensan igual. Claro. Sí, hay un torrente migratorio que quiere ir a los Estados Unidos, que usa México de tránsito, que eso ha sido histórico, siempre ha sido así. La diferencia ahora es que hay, sin embargo, un grupo importante de gente que sí piensa quedar en México, pero también se acrecienta el número de gente que quiere ir a Estados Unidos, entonces se mezcla. Luego hay gente que sí necesita refugio, pero quiere el refugio en los Estados Unidos y no en México. Entonces tenemos esta combinación de fórmulas que se están desarrollando. Y luego la política de los Estados Unidos, que muchas veces es restrictiva, y esto hace que mucha gente opte por mejor quedarse en México. O sea, que originalmente querían ir a Estados Unidos, pero luego ven que la situación no es fácil. Mira, esto fue muy claro en el 2021. En julio empezaron a llegar números muy grandes de haitianos en el 2021. Y cuando fueron, no sé si tú recuerdas, en Del Río, Texas, hubo una deportación de casi 14,000 haitianos que llegaron a entrar a Del Río, Texas por vía Ciudad Acuña. Entonces los haitianos se dieron cuenta de esa situación y prefirieron ya no buscar tanto la posibilidad o la opción. Bueno, ahorita estamos llegando a la Comar y se ve una gran cantidad de personas afuera, ¿no? Esto no es normal hay tráfico incluso en la calle. Esto es algo a lo que creo que los capitalinos no estamos acostumbrados, ¿no? A ver tal cantidad de personas afuera de... ¿Cómo te sientes tú, digamos? Porque debe ser una presión fuerte, ¿no? Como, híjole, hay que atenderlo rápido. Los atendemos en la medida de nuestras capacidades. Claro. Mucha de esta gente, casualmente, primero hay que decir una cosa, hoy es martes. Normalmente el lunes es el día que más gente viene. Hoy es peor que un lunes porque fue feriado. El día de ayer, lunes. Entonces ahora está juntado la gente del fin de semana más el lunes, y entonces tenemos una concentración muy grande. Hay otro elemento adicional también. El día viernes se hizo un operativo con la coadyuvancia del Instituto Nacional de Migración. De hecho, fue un operativo del Instituto Nacional de Migración a la Plaza Giordano Bruno, donde algunas gentes ya habían acampado. Entonces allí el más de 100, ¿no? Habían acampado, pero tan pronto como llegó el operativo del instituto, llegaron 500. Al saber que estaba ese operativo, y se llevaron en 9 autobuses el Instituto Nacional de Migración a 3 ciudades, a Cuernavaca, a Pachuca y a Toluca. Donde es más fácil hacer el trámite. Allá se los llevaron porque, bueno, ellos les van a dar tarjetas de visitante por razones humanitarias. Ese fue el ofrecimiento que hizo el INAMI. Perdón, eso no es lo mismo que refugio. No es lo mismo. Eso es un estatus temporal para estar en el país por razones humanitarias. Y de 1 año, y es renovado, Es de 1 año y renovado. Pero eso limita el instituto. Pero ya pueden trabajar. Exacto. Ya pueden trabajar. Digamos, estar en una situación diferente. Y eso es muy importante porque esa tarjeta pues les resuelve muchas cosas, ¿no? Y son razones humanitarias, que es mucho el caso de los haitianos. Entonces les dan esa tarjeta y para ellos fue un acicate, digamos, un estímulo, y se los llevaron el viernes. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Ese fue un operativo único del viernes. Pero mucha de la gente que está llegando hoy, aparte de lo que te dije, que se concentró los del fin de semana y del lunes, nos están diciendo que si nos los vamos a llevar, ¿no? O sea, vienen por los autobuses. Nosotros lo que les decimos que ese es un operativo de INAMI, no es nuestro, y muchos de los que ves acá están justamente viendo la posibilidad
de esperar el autobús. Si ahorita van ustedes a la Plaza Giordano Bruno, Está la vacío. no, ¿no? está ¿Ya? repleto de gente. No que haya ¿Otra pernoctado. vez? Sí, pero no porque pernotaron, Ah, ok. sino que dan la idea de que como el operativo fue el viernes, allí Allá los creyeron van a ir que a ya- buscar. los van a ir a buscar. Entonces, si vemos mucha gente aquí, hay más gente todavía en la Giordana Bruno. Ahora son personas, son muchos haitianos. No Sé que solo hay haitianos, pero hay muchos haitianos. salvadoreños, hondureños. En segundo lugar, hay ahorita venezolanos. Venezolanos, claro. También hay salvadoreños, hay hondureños, hay cubanos, pero la gran mayoría ahora son haitianos. Este año haitianos está siendo un número enorme. Uno de los factores que podrían explicar esta oleada de migrantes a México es el propio discurso de López Obrador. Recordemos, por ejemplo, cómo en octubre de 2018, en Tamaulipas, dijo textualmente: se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, dijo, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. ¿Qué efectos han tenido las palabras del presidente desde entonces? ¿Qué es lo que habrá incidido en que se incrementaran el número de personas que llegan a México a solicitar refugio? Porque, por ejemplo, desde que era presidente electo, López Obrador tuvo, digamos, una actitud muy de darles la bienvenida. Incluso dijo, vamos a ofrecer empleo a migrantes centroamericanos en México. Esta postura pública que de alguna forma asumió el presidente, ¿te parece que es uno de los factores que generaron que empezara a incrementarse el número de migrantes que llegaban a México? Puede ser un factor, pero Ajá. de ninguna manera es el principal, porque No. generalmente lo que explica a la salida de las personas es la situación de su país. Ajá. Es decir, por mucho que a ti te hagan un llamado a los Estados Unidos, no te vas a ir a Estados Unidos. Por mucho que te hagan un llamado a Canadá, no es que te vas a ir a Canadá. Lo más importante es cómo estás en tu país, Claro. y justamente si la situación en tu país es una situación tal que te obliga a salir, sales. Y bueno, eso pudo haber llegado a algunas gentes. Tampoco es que el presidente López Obrador lo dice todos los días. Eso lo digo al principio. Hoy son haitianos y venezolanos donde más está habiendo problemas. Mira, este año haitianos. Sobre todo haitianos por mucho. ¿Qué está pasando en Haití? Bueno, Haití es un país devastado, ¿no? Absolutamente. Hubo un magnicidio, terremoto, huracán. Nunca dejan de pasar un cosas. parlamento caótico, prácticamente no hay gobierno, hay enfrentamientos muy duros actualmente. Sin embargo, hay que decir que la inmensa mayoría de los haitianos que están llegando no vienen de Haití. La gran mayoría de los haitianos vienen de Brasil y de Chile, donde ellos llegaron cuando el terremoto, un sector importante, no todos, pero un sector muy importante, llegó cuando el terremoto el 12 de octubre del año 2010. Sí. En vez de irse a los Estados Unidos, como era la tradición de los haitianos que fluían hacia los Estados Unidos, incluso por vía marítima, el tipo de los balseros, muchos de ellos prefirieron irse a Brasil. Estoy hablando del 2010. Estuvieron en Brasil muchísimos años, luego se da el golpe de estado de Temer a Dilma y muchos se van a Chile, y algunos de ellos llegan hasta México, al norte, para irse hacia San Diego, California. Algunos son rechazados, se quedan en Tijuana. En Tijuana algunos, en Mexicali otros. Eso estoy hablando del año 2016. Sí. Pero no pedían refugio. Venían simplemente, pasaban y el INAMI les dio en aquel entonces algunas tarjetas de visitante por razones humanitarias. Ahora, en el año 2019, ya cuando estamos nosotros, porque yo entro con este gobierno de López Obrador el 1 de diciembre del año 2018, ya en el año 2019 los números de haitianos ya son grandes para solicitar refugio. Rebasa en el año del orden de 5.500. El 2020, que todas las nacionalidades decaen por el tema de la pandemia, el caso de los haitianos sube, es prácticamente la única nacionalidad que sube, a 5.900. El año 2021 fue el año que se rompen todos los récords y solamente haitianos a nivel nacional llegaron 51.000. Y este año, el año 2022 bajó sí, pero todavía fue un número de haitianos importante, más por el orden de 20.000. Pero este año, solamente en los 2 primeros meses, estamos con las cifras similares a las de 2021 con los haitianos. Andrés, no quiero quitarte mucho tiempo, pero quería ver si podemos conocer la comarca. Yo creo que sería importante pasar para que más o menos te des cuenta cómo es el procedimiento. Sí, exactamente.
La Comar es una institución, digamos, relativamente pequeña para el tamaño de reto y demanda que tiene. Exacto. ¿No? O sea, no es una institución grandísima, pues. No, pero como el INAMI es mucho más grande. mucho pues. más grande los recursos. Tiene del INAMI más son presupuesto. Muchísimo más. Recorrimos la Comar, la Comisión de Ayuda a Refugiados, junto a Andrés Ramírez para conocer cómo es el proceso por el que pasan las personas que llegan a solicitar refugio a México. Primero se les ofrece una plática informativa inicial en el estacionamiento de la Comar. Después suben a una primera entrevista donde se define si se les otorga o no la calidad de refugiados. La charla informativa tiene como propósito poder clarificar qué es el procedimiento de refugio con la Comar, hacer una distinción que nosotros no somos el Instituto Nacional de Migración para aquellas personas que realmente su deseo solamente es transitar por territorio nacional. Hay muchos de ellos que incluso manifiestan querer transitar por México para llegar a la frontera o están en espera de una cita con CBP One. Incluso aquí hay colegas también de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, que nos apoyan en dar información acerca de cada uno de estos procesos. Nomás para que la gente entienda, CBP One es un trámite Pero que es hacen una en aplicación Estados Unidos. sí. Para que las personas puedan aplicar de manera regular a una cita en frontera norteamericana. Ahora ese CBP One se usa únicamente como excepción al título 42, título 42 que fue este mecanismo que utilizó Trump para el tema del COVID. Básicamente por COVID no los dejaban entrar, los rechazaban. Ahora este se fue ampliando, Biden ha tenido la intención de irlo quitando, pero por mucha presión también al interior de los Estados Unidos de varios gobernadores, esta se ha ido ampliando. CBP One es una facilidad para que puedan llegar a una cita en los Estados Unidos. Es una aplicación, es una aplicación. Y puedan ingresar al Credible Fear, que es la primera etapa allá en los Estados Unidos. Pero ahorita es solo excepción al título 42. Los que no entran en esa excepción no los permiten. A partir del 11 de mayo, entiendo que es la fecha exacta, los Estados Unidos ya no van a tener título 42, porque el título 42, como te digo, estaba vinculado directamente al tema del COVID. Como ya el COVID, tampoco puedes estar diciendo que el COVID existe permanentemente por sécula secular, eso se acaba, y entonces ya ahí ya no va a haber excepción al título 42, ahí simplemente se va a ampliar la posibilidad de la aplicación de la... Entonces, para entender, ¿qué se necesita, digamos, una persona que viene a la Comar, qué necesita para que le den el estatus de refugiado? En realidad no necesita nada, lo que viene la persona, no se le piden documentos, si los tiene mejor porque ayuda al procedimiento. No se le piden documentos. No. Si la persona los tiene, es mejor, ¿verdad? Porque eso ayuda, porque facilita, etcétera, el procedimiento. Pero si no los tiene, porque hay que entender que muchas veces las personas perdieron sus documentos, una situación muy terrible, trágica. En el camino, o desde su casa, muchas veces salen huyendo desde su casa y no tienen los documentos o no Sobre todo los centroamericanos por la violencia, ¿no? Sí, y entonces eso ocurre que cuando llegan acá, la propia ley tiene previsto que no necesariamente están obligados a presentar documentos. Entonces lo que tiene que tener más bien es las características propias de lo que es un refugiado, de acuerdo a la definición establecida en la Ley Mexicana para Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Eso está muy claramente definido. La persona que entra con sus características dentro de esa definición va a ser reconocida. Y la que no, si consideramos que no es reconocida porque no entra dentro de esas características, todavía hay el beneficio de otorgarle la protección complementaria. O sea, si vemos, esta persona de plano no califica. ¿Quién no calificaría para refugiar? Por ejemplo, una persona que viene por razones económicas, por ejemplo, por darte el ejemplo más claro, o una persona simplemente porque fue víctima de un desastre natural directo, ¿no? Y que no tenía nada que ver con una cuestión que después del desastre natural lo haya llevado a ser vulnerable a violencia. Porque ya cuando entra la violencia o entran violaciones de derechos humanos ya son elementos detonantes propios de la definición. Y luego entonces ahí sí puede calificar. Pero una persona que no tiene nada que ver con eso y simplemente el desastre natural lo hizo salir y por eso querer pedir el refugio no está contemplado dentro de la definición, las razones económicas tampoco y así sucesivamente. Pero igual de todas maneras se les puede conceder el permiso para quedarse en el país. Pero eso va a depender de un criterio del INAMI, porque ahí sí ya no es la Comar. La Comar es solamente para las personas que buscan protección internacional y cuyas características entran directamente dentro de la definición de refugiado. Si no, ya es un asunto que por razones humanitarias el INAMI puede tener el criterio de otorgarles la tarjeta, pero ya es un asunto INAMI. Conocimos en el camino el archivo de la Comar y luego el área de vinculación.
donde se detectan las necesidades de las personas solicitantes de refugio y se busca canalizarlas hacia instancias capaces de ayudarlos a encontrar empleo, a recibir capacitación laboral, aprender el español o a tener algún tipo de asistencia legal. Ahorita nosotros tenemos 5 oficiales de registro, ahorita solo pueden ver 3, los otros 2 están de aquel lado atendiendo, y aquí con cada una de las personas, a partir de la implementación de un sistema que nos ha permitido agilizar mucho más cada caso. Anteriormente era un tiempo de intervención por cada persona 20, 25 minutos hasta 30. Con este nuevo sistema que se ha estado implementando, hemos acortado los tiempos hasta en 10, 12 minutos. Ok. ¿Y se dan abasto en este edificio, con este espacio? Mira, cuando nosotros llegamos teníamos 3 pisos, nada más. Sí. Y teníamos, pues ahorita estoy hablando de la Ciudad de México, a nivel nacional teníamos 4 oficinas. Sí. Hoy nosotros, con un presupuesto bastante bajo, pero gracias a alianzas y modernos, ya tenemos 10 oficinas a nivel nacional y aquí ya tenemos 4 pisos. Y dentro de unos cuantos meses vamos a tener 12 oficinas, que triplica el número de oficinas a nivel nacional. Y acá tenemos 4 pisos ya. Sin embargo, la cantidad de gente que está llegando tan grande, sobre todo este año, ya nos damos cuenta que no tenemos la posibilidad de mantenernos acá. Necesitaríamos un espacio mucho más grande que este y estamos en eso solicitando esa posibilidad de apoyo. Ahora, ¿qué tanto más puede recibir México? Yo he visto datos de repente donde se dice que en comparación con otros países, México no recibe muchos migrantes, que México tendría capacidad para recibir muchos más. Mira, yo creo, ¿Cuánto podríamos recibir? Yo creo que esa pregunta la respondo en 3 niveles. Una, México tendría para mucho más, por la cantidad, la población de México, que rebasa los 130 millones de habitantes, por la geografía en México, que es entre los 11 países más grandes del mundo, que casi tienen 2 millones de kilómetros cuadrados, por la economía de México, que es un país económicamente fuerte, pero si lo vemos desde el punto de vista del tamaño de la Comar, realmente estamos en una situación complicada. O si lo vemos desde el punto de vista de la ciudad que abarca y alberga la gran mayoría, que es Tapachula, ahí sí están muy saturados. Claro. Entonces hay que verlo también desde ese punto de vista. Claro. Y por ello la importancia de que la Comar sea fortalecida y la importancia que tengamos otros locales en donde podamos albergar a mucho más gente. La parte más importante es la entrevista de elegibilidad. Ahí es donde se cierra la primera parte del proceso y se comienza a decidir si habrá de otorgarse o no el refugio a quien lo solicita. Traté de ponerme en el lugar de un solicitante de refugio y simulamos una entrevista con una de las funcionarias de la Comar para conocer cómo es que son estas entrevistas, qué se siente solicitar refugio, qué te preguntan, qué te dicen, cómo te explican las cosas, qué se siente estar ahí. ¿Dónde se hacen las entrevistas? Bien, como tú puedes ver, en las orillas hay salas que son donde se realizan las entrevistas de elegibilidad. ¿Sí? Claro que sí. Ajá. En estas salas, aquí entran las personas. Bien, esta es una sala donde se realizan las entrevistas de elegibilidad. Ajá. ¿Podríamos simular cómo sería una entrevista? ¿Qué necesitan ver? Pues que hiciéramos como si yo fuera una persona solicitante y tú me entrevistaras. Sí. ¿No? Sí. Si tú, para que la gente se pueda dar una idea. Mira, lo que de podemos cómo hacer es una que entrevista. uno de los oficiales que trabaja conmigo, yo te voy explicando qué es lo que va ocurriendo y podemos hacer una simulación. Sí, para tener llámale a uno de los oficiales, sí. ¿Qué se sentiría llegar a hacer una entrevista? Hola, buenos días. Si gustas tomar asiento. ¿Puedo saludarla? Sí. ¿De mano? Sí. Me siento. Sí. ¿El teléfono es para mí? No, el teléfono únicamente es cuando hacemos entrevistas de manera telefónica a otros estados de la República. En este caso, nuestra entrevista es presencial. Me presento contigo, mi nombre es Valeria Olivares, soy oficial de protección que colabora con la Comar y yo voy a ser la persona encargada de realizar tu entrevista el día de hoy. Ajá. Antes de iniciar esta entrevista, te voy a contar algunas cosas que es importante que sepas. Primero necesito tu nombre completo y tu nacionalidad. Ok, Hernán Francisco Gómez Bruera, venezolano. Ok, ¿y cómo te gusta que te llamen? Francisco. Bien, Francisco, te voy a contar. Esta entrevista por temas de confidencialidad va a estar siendo grabada y voy a transcribir todo lo que tú me compartas el día de hoy. Al finalizar esta entrevista yo te voy a dar a completar lo que platicamos el día de hoy, tú me vas a ayudar a leerlo y si estás de acuerdo con lo que yo transcribí me vas a ayudar a firmarlo. Esto se hace
para que tengamos como base en un expediente digitalizado lo que nosotros platicamos el día de hoy. Okay. Y esta es la entrevista importante para donde tú me vas a narrar las razones por las cuales saliste de Venezuela y las razones por las cuales no quieres o no puedes regresar. Okay. ¿Vale? Bien, te cuento. Esta entrevista está dividida en 3 partes. La primera parte son datos generales que yo necesito saber sobre ti para yo entender el contexto de lo que vamos a hablar. La segunda parte son preguntas enfocadas al por qué saliste y al por qué no puedes regresar. Este es un relato libre donde tú me vas a poder compartir tu historia. Es muy importante que la suficiencia de detalles en esta parte. Tienes que ayudarme a entender cuándo, cómo y dónde fue que te sucedieron las cuestiones que te orillaron a salir. Cuanta más información, mayor análisis a la solicitud que tienes con Comar. De igual manera, la tercera parte de la entrevista es el proceso a seguir una vez que tuviste tu entrevista con protección. Esta es la etapa final del procedimiento con Comar y tiene como objetivo pues darte una respuesta. Ok, mire, lo que pasa es que a mí no es que mi vida corra peligro, pero no encuentro trabajo en Venezuela. Ok, dame un segundo, voy a seguirte explicando. No hay trabajo. Ahora tú me vas a poder contar en un relato libre tu historia, pero es importante que yo te dé esta información. Pero es que sí corre peligro mi vida, porque si yo no puedo trabajar, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Como te comento, dame un segundo a que yo pueda compartirte la información que es necesario que sepas y ahora me cuentas tu historia, ¿vale? Ya terminamos con la entrevista. Ajá. Es importante que estés al pendiente de tus medios de contacto. Mis compañeros del área de notificación son quienes se van a poner en contacto contigo a través de tu correo y tu teléfono para indicarte el día y hora en la cual te tienes que presentar a Comar. Si dentro de esos 45 días tú no has recibido una respuesta, después de los 45 puedes venir a presentarte a preguntar qué ha pasado con tu trámite. Okay. ¿Vale? Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿qué Hola, tal? buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Si gustas Gracias. tomar asiento. Sí. Bueno, yo quiero saber si me van a dar refugio en México. Bien, te voy a contar. Ya tenemos tu resolución, ya tenemos una respuesta a tu solicitud. Bueno, ¿y qué resolvió? Ya dígame. Es que ha sido reconocido con la condición de refugiado. ¿Sí? Bajo la fracción segunda, violación masiva de derechos humanos. ¿En serio? Sí. Eso significa que vas a poder tramitar una residencia a través de mis compañeros del Instituto Nacional de Migración. Esto también significa que puedes ya estar de manera regular en México y que una vez que tengas tu tarjeta se quita la obligación de permanecer dentro de la entidad federativa donde iniciaste, en este caso Ciudad de México. ¿Ya me puedo mover? Sí, una vez que tengas tu tarjeta. Es muy importante que esperes a que tengas tu tarjeta. Esos son tiempos que depende con el Instituto Nacional de Migración y es importante que vayas una vez que ya tuviste ¿Todavía no puedo trabajar? No, eso significa que no es que no puedas trabajar, significa que con la tarjeta sí se abren un poco más de las opciones, pero aunque eres solicitante, oiga, tú podías haber trabajado. Fíjese que yo ya estoy casi trabajando un poco, ya estoy haciendo algunas cositas porque no pasa nada, necesitaba dinero para mantener a mi familia. No el podía ser solicitante te permite trabajar. Ah, ya. ¿Vale? Ahora vas a poder tener, por ejemplo, vas a tener una plática con mis compañeros de asistencia en donde ellos te van a explicar cuál es el proceso a seguir una vez que has sido reconocido como refugiado. Ellos te van a dar derechos y obligaciones sobre ahora que eres un refugiado en México. ¿Vale? Oiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Como hemos podido observar en las calles de la Ciudad de México y en otros rincones de nuestro país, la situación de marginalidad de las personas que están en las calles esperando solución a sus trámites de refugiados es preocupante. La falta de albergues dispuestos por las autoridades y la saturación en la que están los que ofrecen las organizaciones de ayuda humanitaria complican la situación,
ante el creciente número de solicitantes de refugio en México. ¿Qué está haciendo el gobierno ante esta situación? ¿Qué hace el gobierno de la Ciudad de México? Un par de días después de mi visita al campamento de la Plaza Giordano Bruno, el Instituto Nacional de Migración se apareció por ahí y trasladó en camiones a cerca de 500,000 de estas personas a otros estados de la República, al Estado de México, Hidalgo, Morelos, para arreglar sus papeles, darles una tarjeta humanitaria y que puedan encontrar trabajo, acceder a servicios de salud y estar legales en el país. Pues estamos viendo que ya hoy, 2 días después de esa lluvia, la Plaza Giordano Bruno ya está prácticamente vacía, ya no hay tiendas de campaña. Nos enteramos esta mañana que vino el Instituto Nacional de Migración con camiones para llevar a todas estas personas que estaban durmiendo en la Plaza Giordano Bruno ya desde hacía varios días. Los llevaron a todos ellos a lugares fuera de la Ciudad de México para que puedan hacer sus trámites. Les van a dar una visa humanitaria y ya van a poder trabajar. Al parecer esa es la situación en este momento y ahorita están subiendo a la gente a los camiones en los cuales pues se van a trasladar. Así está la situación aquí, más o menos. Miren ustedes, quedaron solamente las cajas vacías, todo este campamento que había se fue, está prácticamente vacía, pero bueno, les van a dar una tarjeta para que ya puedan trabajar, estar legales en el país, pero el problema es que todavía pues no tienen dónde quedarse. Yo no sé a dónde van a ir después. Ellos vinieron aquí porque aquí estaban todos juntos, aquí podían cuidarse entre sí y quién sabe qué van a hacer después, porque no por el hecho de ya tener una tarjeta y estar legal en el país significa que ya puedes vértelas por ti mismo, y no hay albergues en la Ciudad de México donde ellos se puedan quedar. Entonces no está tan sencilla la situación. Estos son los elementos del Grupo Beta que vinieron a hacer el operativo, están aquí desde esta mañana y ellos pues están prácticamente subiendo a la gente a los camiones. Aquí están esperando, casi todos son haitianos, pero hay de distintas nacionalidades. Me dijo que los están llevando a una estación, bueno, a hacer sus trámites, que los llevan en camiones. Quería saber cómo se sienten ustedes de esto, si están más seguros, si les parece una buena solución o cómo lo están viendo. Bueno, de mi parte es una buena idea para llevarnos a un lugar para sacar nuestra tarjeta. Normalmente nosotros que estamos aquí es por la tarjeta, nada más, ¿me entiendes? Y tampoco nos estamos pidiendo nada más al gobierno o al Estado. Sí. Estamos pidiendo la tarjeta para trabajar y hacer lo que queremos en el país. ¿Y ya después que tengas la tarjeta, crees que ya puedas conseguir trabajo en México? Sí. Eso creo que sí, porque donde yo fui a buscar trabajo o algún compatriotas míos igual, le están pidiendo la tarjeta. Sí. Y no estamos pidiendo nada más que la tarjeta. Es lo único. Es lo único que necesitamos, la tarjeta. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Ya alguien te ofreció? ¿Tienes algún...? Bueno, como migrante, ya sabe, un inmigrante lo primero tiene que buscar lo que sea y después si está estudiando para legalizar los papeles, los estudios, ahí uno puede trabajar de oficio, ¿me entiendes? Claro. Pero yo entiendo que ustedes estaban aquí también porque no tenían otro lugar donde quedarse. El hecho de tener la tarjeta significa que ya vas a tener un lugar donde dormir, por ejemplo. O sea, con esto uno puede conseguir trabajo y si tiene trabajo puede conseguir algún dónde quedarse. ¿A ti en qué te gustaría trabajar? En lo que sea primero. ¿Tú a qué te dedicabas en tu país? Estudiar. Eres de Haití, ¿no? Sí. ¿Qué estudiabas? ¿Qué estudiabas? Administración de empresa. ¿Y ya estás titulado? No. I didn't finish. ¿Te gustaría retomar los estudios? Yes, but after getting working, to got something to live, yes. Claro. ¿Y en tu caso a qué te gustaría dedicarte?
¿Acá o a mi país? Aquí. Aquí, bueno, me encantaría seguir en mi oficio porque ya tengo mi título de administración. Ya trabajé 3 años en mi país de oficina como administrador. ¿Qué hay? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? También bien. ¿Estás tratando bien a los migrantes? Sí, lo estamos tratando muy ¿Qué bien. están haciendo acá? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues apoyarlos que no estén en una situación de vulnerabilidad, principalmente. Yo hablé con varios y estaban esperando aquí como 1 mes o 2 meses para que les dieran su trámite en la Comar. ¿Ya se va a agilizar esto? Así es apoyarlos principalmente. Ahorita los que llevan... no estén expuestos, pero van de manera voluntaria. Ahorita los llevan en camiones. Pero van de manera voluntaria. Sí, yo sé. Y los que no quieren, pues se quedan. Los que porque no quieren unos ya quedan. tienen su tarjeta. Ya. Pero habría que encontrar una solución para un lugar donde puedan dormir, ¿no? Porque, pues por más de que tengan tarjeta, no van a conseguir trabajo de un día para otro, digo yo, ¿no? Sí, es complicado. ¿Cómo se hace para que entonces puedan... ¿No habría posibilidades de darles una ayuda? La cuestión es que de sea que, para instalarse en México. Lo que nosotros hacemos es una cuestión de ayuda humanitaria. Claro. Que se puedan trasladar, continuar su camino y... Sí, porque me decían varios que tenían, por ejemplo, algunos querían ir a un albergue, pero ni siquiera saben cómo irse. No conocen la Ciudad de México, Esa es la no cuestión. conocen el metro. Y aparte se arriesgan por bandas que se aprovechan de ellos. Sí. Los asaltan. Es lo que me han dicho. Cosas. Todos en el camino les han robado en los otros países en los que han estado o llegando a México, ¿no? Y inclusive, pues como se les trata de una manera muy amable, pues ellos acceden, se les explica y acceden, dan las facilidades. Entonces de eso se trata. Apoyar a las personas que están viviendo situaciones difíciles, como son los migrantes que llegan a nuestro país a solicitar refugio, no debería enfrentarse a problemas burocráticos. Estas personas no deberían depender de la solidaridad de los vecinos de la zona. México tiene una larga tradición de solidaridad y de estar presente ante las necesidades y emergencias que ocurren en otros países del mundo. Un ejemplo lo encontramos en el éxodo que se vivió durante la Guerra Civil Española, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas recibió a miles de personas que hicieron suya nuestra patria. Lo mismo ocurrió en los años de las dictaduras en el Cono Sur, cuando llegaron miles de personas buscando refugio desde Argentina, Uruguay o Brasil. Este espíritu es el que debería vivirse en las calles de nuestro país y nuestra ciudad en un momento como este. Ha sido por demás interesante conocer el trabajo que hace la Comar para atender a los cientos de miles de personas que solicitan refugio en nuestro país. Instituciones como estas deben recibir muchos más recursos para poder cumplir a cabalidad con su responsabilidad y acortar los tiempos de espera de los solicitantes de refugio en México.